Amigas, amigos, el Capozalco, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Estamos recorriendo la Ciudad de México porque ya el domingo pasado iniciaron las campañas para diputados federales. Ya tenemos nuestros candidatos a diputados federales. Ustedes escucharon a Virgilio Caballero, que es nuestro candidato a diputado federal aquí en Azcapotzalco. También en una parte de Azcapotzalco, Miray Llerenas es candidato a diputado federal. Nada más puedo hablar de ellos como candidatos, porque todavía no inician las campañas para asambleístas, para jefe delegacional. Eso va a ser después del día 20 de este mes, de modo que nos vamos a volver a encontrar porque voy a regresar a Capozalco. Cuando ya estén las campañas locales. Si hablo ahora de los candidatos a diputados locales, pues nos van a acusar de actos anticipados de campaña, porque andan ahí pendientes de todo lo que hacemos. Los del INE, o como se llame, hacen de la vista gorda cuando se trata de nuestros adversarios. Por ejemplo, fíjense lo que están tramando, porque es una mafia. Los dueños del dinero, los dueños de los medios de información, que también son los del negocio del fútbol, están ahora programando, organizando un partido de fútbol Brasil-México para el día de la elección, y el INE o IFE no hace nada. ¿Con qué propósito es que están organizando ese partido? Para que la gente no vaya a votar. Es obvio. ¿Por qué no lo hicieron una semana antes, una semana después? Lo hacen el mismo día de la elección para que la gente no participe, como lo manifestó Martí Batres, porque entre menos vaya la gente a votar, mejor para ellos, para la mafia del poder. Por eso tenemos nosotros que insistir mucho en que participen los ciudadanos. No hay otra opción, otra alternativa para sacar a México del atolladero en que lo han metido. Cuando se necesita transformar una realidad de opresión, de injusticias, de corrupción, solo hay dos caminos, dos vías: la vía armada y la vía pacífica electoral. Para transformar, en primer lugar, debemos de llegar a la conclusión de que hace falta la transformación, que esto ya se pudrió, que ya no se puede esperar nada bueno de este régimen, que entre más dure, peor nos va a ir, porque es un proceso de degradación progresiva, es una decadencia, y este mal no tiene más remedio que llevar a cabo un verdadero cambio, una transformación. Pero como decía, solo hay dos formas. Nosotros hemos escogido para transformar la vía pacífica, la vía electoral. No es fácil, porque la mafia del poder no quiere ningún cambio. Además, vaya que nos consta si nos han robado 2 veces la presidencia de la República. Ya sabemos
que los dados están cargados, que las cartas están marcadas. Pero ¿por qué insistimos en esa vía? ¿Por qué insistimos en la vía pacífica, en la vía electoral? Porque no queremos la violencia, porque respetamos a los que piensan que solo por la vía armada van a cambiar las cosas, pero nosotros pensamos que sí se puede por la vía pacífica. Claro, exige de muchas fatigas y de mucha entereza, de mucha fuerza, de voluntad, pero sí se puede. ¿Cómo? Con la gente, con el pueblo. Si ya en la pasada elección, en 2012, obtuvimos 16 millones de votos sin entregar nada a cambio, 16 millones de mujeres, de hombres libres, conscientes. Para el 2018, si seguimos despertando a la gente, vamos a contar con 25, con 30 millones de ciudadanos, y cuando tengamos ese respaldo de todo el pueblo, ya no les va a servir a los de la mafia del poder ningún truco, ninguna maña, ningún fraude, y vamos a lograr la transformación del país. Yo quiero que les quede muy claro, ese es mi compromiso sincero. Este movimiento es para transformar a México, no por los cargos. No es el quítate tú porque quiero yo, no es la ambición al poder por el poder, mucho menos la ambición al dinero. No tendría ningún sentido estar luchando para tener cargos. No tendría caso estar aquí, hoy sábado hasta ahora, con este tiempo, para obtener un cargo. Siempre lo he dicho, basta con ser medianamente inteligente y con ser un poco lambiscón, y con eso se obtiene un cargo. Hasta Fox llegó a ser presidente de México. Este otro que ni siquiera sabe cuáles son las capitales de los estados, pero no es por eso que luchamos. No olvidemos, han habido 3 grandes transformaciones en la historia del país: la independencia, la reforma, la revolución. Nosotros queremos llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública de México, sin violencia, de manera pacífica. Ese es el objetivo, para eso luchamos, y por nosotros, por nuestra generación, pero también y sobre todo por los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, que les dejemos limpio el camino, desbrozado el camino, que no tengan que padecer, que no tengan que sufrir. Porque imagínense, si nosotros nos cansamos, nos rendimos, nos jubilamos, nos hacemos a un lado, ¿qué se le va a dejar a la gente? No es que estemos pensando que somos insustituibles o que apostemos al necesariato, ¿no? Pero lo cierto es que la única oposición real, auténtica en México es este movimiento. Ya todo lo demás lo tienen bien controlado los de la mafia del poder. Esto que decía Martín, imagínense ayer todos los dirigentes de los partidos con chon, como en la época de Díaz Ordaz, exactamente, la época más autoritaria. Es que es el chino. Solo Morena es partido independiente, autónomo. El único amo en Morena es el pueblo de México. Esto va a ser así siempre. Y tenemos que pensar que sí se puede, y también tener la seguridad de que si hay un cambio va a ser para bien, que tenemos la fórmula. Suena así arrogante, no somos presumidos,
pero sí sabemos cómo hacerle, qué se tiene que hacer para sacar adelante el país. Se los aseguro, ya llevamos muchos años pensando, reflexionando sobre este asunto y sabemos muy bien que se puede, a pesar de que se están esmerando en destruir a México, en que nos quieren dejar solo escombros. Vamos a poder sacar adelante el país, vamos a lograr el renacimiento de México. ¿Cuál es la fórmula? Es sencilla, lo puedo decir, porque no van a poder plagiarnos, como en otros casos, que nos copian. En esto no van a poder. ¿Cuál es la fórmula? Acabar con la corrupción. Eso es lo que proponemos, desterrar la corrupción de México. Y les aseguro que de esa manera vamos a sacar adelante a nuestro país. Ese es nuestro planteamiento. ¿Y por qué no nos van a poder plagiar? ¿Por qué no nos van a poder robar la idea? Porque son muy ladrones. Ni modo que ellos vayan a combatir la corrupción. Ustedes han escuchado a Peña hablar de que hay que combatir la corrupción. Está en el discurso oficial. El tema, nunca hablan de eso, porque son muy ladrones, son muy corruptos. Entonces por eso debemos de tener confianza de que va a salir adelante el país. Hay muchos que piensan que esto es muy superficial. ¿Cómo voy a decir que se va a lograr el renacimiento de México solo combatiendo la corrupción? ¿Por qué digo eso? Si los problemas de México, los grandes y graves problemas de México, dicen los investigadores, los académicos, los intelectuales, requieren de una atención muy especial, son complejos. Nada de eso. Este es el tema principal. El principal problema de México es la corrupción. Ese es el principal problema. Nada ha dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes. No hay ningún otro problema que haya dañado más a México que la corrupción política. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Si se les pregunta, ustedes van a decir, algunos, el principal problema de México es la falta de empleo, y desde luego hace falta trabajo. En todo el país los jóvenes no tienen trabajo. Otros van a contestar, los salarios no alcanzan, y también tienen razón. Otros van a decir la inseguridad, la violencia. Otros que dicen la educación, el acceso a la educación, y así. Pero el principal problema del que se derivan todos los demás es la corrupción, porque si no hubiese corrupción en México no habría problemas de desempleo, no habría problemas de pobreza, no habría problemas de inseguridad, de violencia. Ningún joven se quedaría sin posibilidades de estudiar, porque no se justifica que en un país con tantos recursos naturales, con tantas riquezas, haya tanta pobreza y tanta marginación. ¿Cómo vamos a padecer la contradicción, la paradoja de ser un país rico con pueblo pobre? Hay muchos países en donde no hay corrupción. A veces esto se nos olvida, porque no se trata ni siquiera de la academia ni en las universidades, y se piensa que así es en todo el mundo. No, hay países donde no hay corrupción: Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia. ¿Y saben? En esos países no hay corrupción y no hay pobreza. Hay más parejura, hay igualdad, hay una clase media sólida. ¿Qué es lo que hay aquí por la corrupción en nuestro país? Una pirámide. Imagínenlo, en la punta unos cuantos
que lo tienen todo, que viven colmados de atenciones, de privilegios, y abajo, en la base de la pirámide, de millones mexicanos en la pobreza. Este es el problema principal. ¿Qué es lo que significa la llamada política económica neoliberal? Esa palabra de neoliberalismo hasta me da coraje pronunciar, porque es un engaño. Se piensa que es algo muy bueno, es la modernidad. El neoliberalismo en esencia es robo, es pillaje, es saqueo. En 3 décadas, 30 años, con esa política se han dedicado a trasladar, a transferir bienes del pueblo y de la nación a particulares, sobre todo extranjeros. Eso es el neoliberalismo famoso. Robo, pillaje. Han saqueado al país. Bueno, si terminamos con eso, si se acaba la privatización como política, porque privatización es sinónimo de corrupción, si terminamos con eso, claro que vamos a sacar adelante el país. ¿Por qué? Porque esas riquezas que son de todos se van a distribuir con justicia. Y no solo vamos a detener las privatizaciones, porque ya no haríamos mucho. Imagínense si ya nada más queda pendiente, que lo suspendieron porque nosotros intervenimos, la privatización del agua, porque ya todo lo demás lo entregaron. Entonces no es nada más decir ya no se va a seguir privatizando. No solo es eso, vamos a revertir todas esas reformas. Vamos a dejar la Constitución como estaba, como le escribieron los constituyentes de 1917. Vamos a cancelar la llamada reforma laboral que perjudica a los trabajadores. Vamos a cancelar la llamada reforma educativa que afecta al magisterio. Vamos a cancelar la llamada reforma fiscal que afecta a comerciantes, a pequeños y medianos empresarios, que afecta a consumidores, y desde luego vamos a cancelar la llamada reforma energética, porque el petróleo y la industria eléctrica no son del gobierno, son del pueblo, son de la nación. Eso es lo que ustedes le dan fortaleza, fe, para pensar que vamos a sacar adelante el país. Miren, siempre uso un ejemplo que ayuda mucho a entender las cosas: el manejo del presupuesto. Si les pregunto a ustedes si saben cuánto es el presupuesto este año, la mayoría no va a saber contestarme, no porque no quieran saberlo, sino porque eso, como aquí lo dijo Virgilio, no se da a conocer en la radio ni en la televisión, que están al servicio de la mafia del poder. Lo que quieren los medios electrónicos es, en efecto, idiotizar al pueblo, tener a la gente como anestesiada, sí, hipnotizada, atontada, para que así puedan ellos cometer todas sus fechorías. Bueno, ¿cuánto es el presupuesto este año? 4.600.000.000.000. Ese es el robo más grande que se comete. Ahorita se los explico. Se roban el 10% de ese presupuesto, que es dinero de todos. El presupuesto es público. Somos 27 millones de familias. Si ese dinero, por poner un ejemplo, se dividiera y se entregara en partes iguales, alcanzaría para entregar 12,000 pesos mensuales por familia. Pero eso no sucede. Que ese dinero se queda arriba, se parte en dos. Por un lado es lo que se roba, y por el otro lado otra cantidad
es lo que se utiliza para mantener el aparato burocrático, para pagar sueldos elevadísimos a la alta burocracia, porque necesitan tener el control de todas las instituciones para que la mafia pueda saquear a sus anchas. Necesitan tener el control de los tres poderes, del ejecutivo, del legislativo y del judicial. El poder de los poderes es la mafia, para que quede claro. Pero para controlar las instituciones necesitan pagarles muy bien a los funcionarios del más alto nivel. Los funcionarios del más alto nivel en México son de los mejores pagados del mundo. Diputados, senadores, magistrados, ministros de la Corte, son de los que ganan más. Ahora hay acceso al internet. Vean y comparen. Bueno, ahí se va el presupuesto, por eso no baja. No se distribuye con justicia. Yo calculo que se roban lo que corresponde a la primera parte del manejo del presupuesto, el 10% del presupuesto nacional se roban los políticos corruptos cada año. Estamos hablando de 460,000 millones, eso es lo que se roban. 460,000 millones de pesos. ¿Cuánto es esto? Equivale a 3 años del presupuesto de la Ciudad de México. Lo que se roban cada año. A la vista de todos. Y hasta algunos se acostumbraron, o lo están viendo como que así es en todo el mundo. Como ya lo expliqué, no hay una banda en México ni en el extranjero que robe tanto. Cuando detuvieron al Chapo, a la Tuta, al Z42, me preguntaron que si qué opinaba. Siempre digo lo mismo, que está bien, pero que no va a cambiar nada, porque va a seguir funcionando la banda que más daña al país, el cártel que más roba, que más daña a México, el cártel de Los Pinos, que encabeza Peña Nieto. Y ¿qué te pareció esto así? Exagerado, ¿no? La verdad, son niños de pecho todos estos que detienen y que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Nada más que eso no es fácil de internalizar, porque nos tienen muy manipulados. No de ahora, de tiempo atrás, nos han hecho creer que el ladrón es el que se roba una bicicleta, el que se roba un cilindro de gas, que se roba una bolsa en el mercado, un pan, y los grandes ladrones ni siquiera pierden su respetabilidad. Nosotros tenemos que aprender muy bien la lección y quitarnos muchas telarañas todavía de la cabeza, aprender la lección que el peor de los ladrones es el político corrupto. Y nada ha dañado más a México, repito, que la deshonestidad de los gobernantes. Por eso también debemos de tener confianza. Por eso es mi seguridad, porque no es cualquier cosa echarse encima la responsabilidad de gobernar un país bancarrota, con tantas esperanzas puestas en uno. No es cualquier cosa si es uno responsable. Pero ¿por qué estoy tranquilo, seguro? Porque imagínense si evitamos que se roben esos 460,000 millones cada año, vamos a tener mucho dinero para el desarrollo del país, para crear empleos, para garantizar el derecho del pueblo a la educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social. Eso es lo que me da la confianza. Además, yo no soy un intelectual, no soy un teórico. Esto que les estoy planteando
es parte de mi experiencia. Yo fui jefe de gobierno de esta ciudad y sé muy bien, aprendí que si se maneja el presupuesto con interés, rinde, alcanza. Hoy recordaba yo, Miguel Hidalgo, que cuando hicimos la campaña, sería aquí muy largo explicarles de dónde surgió la idea, desde luego. No lo copiamos de ningún otro país. Lo de la pensión a los adultos mayores salió de esta cabeza. Pero cuando lo fui analizando, estaba yo en campaña en el 2000 para jefe de gobierno. Y como ya saben ustedes, yo soy de Tabasco. Esa es mi tierra, esa es mi agua. No voy a negar nunca mi origen, jamás, como ustedes son chitololos, son de Azcapotzalco con mucho orgullo. Son nuestras culturas, ¿no? Bueno, pero yo no conocía bien la ciudad. Aquí estudié. Vine de Tabasco a estudiar la universidad, viví en la colonia Guerrero, luego me regresé cuando terminé la Facultad de Ciencias Políticas. Mi primer trabajo en Tabasco, en mi tierra natal, fue de director del Instituto Nacional Indigenista. Trabajé 6 años en comunidades indígenas y luego regresé al Distrito Federal y fui dirigente aquí del PRD, pero no tenía conocimiento pleno de la ciudad, y por eso, y para recoger los sentimientos de la gente, hice una campaña que no se ha hecho desde entonces, yo creo que nunca, porque visité 1000 colonias, o sea, 1000 puntos de la ciudad. Recogí todos los sentimientos de la gente y pensé en lo que se tenía que hacer. Ya luego complementé mi conocimiento, porque hay una anécdota muy buena. Fui una vez a comprar unos libros a la Gandhi y llevaba yo un libro y al final el libro que yo llevaba en la puerta me lo quitaron. Se enteró el señor de la Gandhi en ese entonces de que me habían quitado el libro, porque no sabían quién era. Era yo candidato a jefe de gobierno, y en desagravio me regaló los 10 tomos de la historia de la Ciudad de México que escribió Benítez, un extraordinario, Fernando Benítez, extraordinario historiador, de lo mejor, toda la historia de la Ciudad de México. Entonces, mi recorrido, y me leí los 10 tomos de la historia de la ciudad y me puse al día. Bueno, y llegamos al gobierno y cumplimos lo que planteé, que pensaban que era una promesa de campaña, como muchas, lo de la pensión, y se cumplió. Y decían algunos, no va a alcanzar, no va a alcanzar como pensión universal para todos. Actuarios haciendo cuentas que no iba a alcanzar el presupuesto. Sí, sí va a alcanzar, porque vamos a aplicar al mismo tiempo un plan de austeridad republicana. Vamos a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos. En el tiempo que yo fui jefe de gobierno jamás se compró un vehículo nuevo para funcionarios, nunca salía al extranjero, muchas cosas. Hoy recordaba yo también que tenía seguro médico privado, o sea que los funcionarios podían ir a curarse con cargo al erario en hospitales privados. Se suspendió todo eso
permitió tener ahorros y alcanzó. Por eso les digo que si terminamos con la corrupción, vamos a poder sacar adelante el país, porque es mucho lo que se va por el caño de la corrupción. La corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque se liberan fondos para el desarrollo. Voy a poner un ejemplo. Fui jefe de gobierno, se construyeron, entre otras cosas, 2 hospitales de especialidades. Uno en Iztapalapa, ahí está, se llama Belisario Domínguez, 150 camas, costó 375 millones. Otro en Álvaro Obregón, 125 camas, costó 350 millones de pesos. Los 2 hospitales que construimos, menos de 800 millones, casi al mismo tiempo. Siendo Peña gobernador del Estado de México, construyó también 2 hospitales. Ahí están, uno en Zumpango, 125 camas. ¿Cuánto creen que cobró? 8,000 millones de pesos. ¿Quién creen que construyó el hospital de Zumpango? Inga de Hinojosa, el que supuestamente le vendió la Casa Blanca, que no se la vendió, se la regaló. Eso fue un moche, eso fue una mordida, porque es uno de sus contratistas predilectos. Por ese reportaje de la Casa Blanca es que censuraron a Carmen Aristegui. Hay que aprovechar para decirlo, una gran injusticia, como ya también hicieron antes con Gutiérrez Vivó. Entonces, ¿dónde construyeron? En el Estado de México, el otro hospital, que les hablé de 2, en Iztapaluca, 7,500 millones. ¿Quién construyó ese hospital? ¿No? Un señor de nombre Hipólito Gerard. Ustedes son los más despiertos, los más avispados, no solo de Azcapotzalco, sino de la ciudad y del país. Y esto no lo saben porque esto no se escucha en la radio ni se ve en la televisión, ni tampoco está en las redes sociales, porque hay muchos que piensan que ya con el internet se resolvió todo. No, falta mucho. Esta mafia tiene mucho control de los medios de información. No se garantiza en México el derecho a la información. Esta es una dictadura que se ejerce precisamente con el control casi absoluto de los medios de información. Sí, es lo que utilizaba Hitler. Goebbels, su secretario de propaganda, que decía que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Son las mismas técnicas. Bueno, este señor Hipólito Gerard es cuñado de Carlos Salinas de Gortari. 2 hospitales construidos por nosotros, menos de 800 millones. 2 hospitales construidos por Peña, más de 15,000 millones, 20 veces más. No vengo aquí a Azcapotzalco a decirles que Peña es un ladrón, porque eso ya lo saben, ¿verdad? Eso se sabe hasta en el extranjero. A lo que vengo es a decirles: tengan confianza. Vengo a reafirmar mi tesis de que si terminamos con la corrupción, vamos a poder sacar adelante al país. Ese es mi propósito. Ese es mi plan. De terminar con los privilegios, los sueldos elevadísimos de los altos funcionarios públicos, 400,000 pesos diputados federales, 500,000 pesos senadores, los perfectos alcahuetes, ministros de la Corte, 600,000 pesos mensuales, los expresidentes, en total, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, 1,000,000 de pesos mensuales de pensión. ¿Cuánto tiene un pensionado del ISSSTE, del seguro? 2,000, 3,000 pesos. ¿Cómo eso se
vale 7.000 millones, que los del Estado Mayor Presidencial le están ampliando el hangar presidencial, porque ya va a llegar el nuevo avión y no cabe, no entra en el hangar presidencial. 1.000 millones de pesos más la ampliación del hangar presidencial. ¿Quién lo está construyendo? Y saben también, esto sí se lo complemento, que van a hacer el nuevo aeropuerto. Bueno, esto hay que decirlo, 160.000 millones de pesos, financiamiento público, dinero del pueblo, pero tiene una peculiaridad esa construcción del nuevo aeropuerto. Como está tan cerca del actual aeropuerto, hay invasión del espacio aéreo, y en el 2018, cuando esté terminada la primera etapa del nuevo aeropuerto, tienen que cerrar el actual aeropuerto. Imagínense, hace 4 años apenas se amplió el actual aeropuerto, se inauguró la terminal 2 del actual aeropuerto, costó 11.000 millones de pesos. ¿Dónde están haciendo la ampliación del hangar presidencial? En el actual aeropuerto, los 1.000 millones de pesos. Todo eso en 3-4 años, de acuerdo a los planes que tienen, se va a tirar por la basura toda esa inversión. No les importa, porque lo que buscan es cómo robar. Ya tramaron que van a gastar 160.000 millones, que es presupuesto público para entregar contratos de todo tipo, de relleno, de infraestructura, todo lo que se requiere a empresas cercanas a Peña, ya sea IGA, OHL, una empresa española también predilecta de Peña, y otras. ¿Por qué, si hace falta un nuevo aeropuerto, no se construye en Tizayuca y no se cierra el actual? Porque no habría invasión del espacio aéreo, y se tienen dos, como en otros países, en otras grandes ciudades del mundo, Nueva York, en Washington, en París, tienen 2, 3 aeropuertos. ¿Por qué vamos a construir un nuevo aeropuerto y cerrar el que está? Bueno, porque les importa nada más robar. Como añadido, agrego que se van a quedar, porque ese es el plan, con las 800 hectáreas del actual aeropuerto. ¿Para qué? Para echar a andar un plan inmobiliario, hacer en esa zona un nuevo Santa Fe. Ese es el problema que tenemos en el país, la corrupción. Son muy ladrones, muy ladrones. Por eso tenemos que tener confianza, así vamos a sacar adelante al país. Esa es la fórmula, acabar con la corrupción, limpiar de corrupción el gobierno de arriba para abajo, hacer un acuerdo, pero no en la cúpula con los corruptos, acuerdo con todo el pueblo de México para fortalecer en nuestro país el hábito de la honestidad, y así vamos a sacar adelante a nuestro querido México. Esa es nuestra propuesta. A mí me da mucho gusto estar con ustedes. Ya hablé de nuestros candidatos a diputados federales, apóyenlos, no los dejen solos. También, ya lo saben ustedes, pero hay que difundirlo, ya no estamos en el PRD, nos salimos del PRD porque los dirigentes del PRD se fueron con Peña Nieto. Lo que aquí plantó Martí Batres y pintamos nuestra raya, no estamos en el PRD, ahora es Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Invitamos a participar en Morena a militantes del PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano, del PRI, del PAN. Vamos juntos,
porque nos están aplastando a todos por parejos, sin distinción de partidos. Eso lo tenemos que tener también muy claro. Si aumenta el precio de las gasolinas, afectan a todos. El precio del gas, el precio de la luz, si no hay trabajos, afecta a todos. Si hay inseguridad y violencias, afecta a todos. No estarnos aquí peleando por cuestiones partidistas. Lo que hay que buscar es la unidad de todo el pueblo. Solo el pueblo puede salvar al pueblo, y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Tenemos que hablar mucho con la gente. ¿Por qué la unidad con Morena? Porque Morena no va a ser nunca un partido al servicio de la mafia del poder. Y soy así categórico, porque lo he dicho en las asambleas de Morena, que cuando yo vea que Morena ya se echó a perder, pinto mi raya. Yo nunca voy a estar en un partido corrupto. Vamos a cuidar a Morena, todos. Entonces, por eso, ayúdennos también a orientar a la gente que no cambie su voto, porque en estas temporadas entregan migajas, dádivas. Eso antes no se acostumbraba en el Distrito Federal, pero ya empezó la maña de comprar lealtades, comprar conciencias, de traficar con la pobreza de la gente. Lo que hace el PRI, lo que hace el PAN, ya también lo hace el PRD. Y no estoy hablando al tanteo. Hoy que fui a Miguel Hidalgo, me informaron que están entregando tinacos para el agua, y en otras partes entregan despensas y materiales de construcción. Yo estoy hablando con los ministros de las iglesias evangélicas, y estoy hablando también respetuosamente con sacerdotes y con obispos de la Iglesia Católica, para que en esta temporada se permita decir una mentira piadosa, que cuando lleguen los mañosos, porque eso es tráfico con la pobreza de la gente, eso es pecado social, que cuando lleguen los mañosos a apuntar, te voy a poner en la lista, vas a recibir tu televisión, tu despensa, tu tarjeta, pero voy a contar con tu voto. Sí, y con el voto de tu familia también. Y a la hora de la hora, toma tu voto. No puedo hacer el alemán porque yo estoy usando hasta el camino de las estrellas. Pero hay que decirle a la gente que eso que dan es pan para hoy y hambre para mañana, que el pueblo ya no está para limosnas. El pueblo lo que exige es justicia. Hay que orientar mucho a la gente, porque no va a ser de otra forma. La verdad, va a ser a billetazos. Entonces necesitamos orientar mucho a la gente sobre este tema. Lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora, así de manera breve, rápida. El régimen caduco, podrido, putrefacto, el régimen de corrupción, no se derrumba, porque tiene dos pilares que lo sostienen. Eso hay que aprenderse. Un pilar es el control casi absoluto de los medios de información, lo que ya hablamos. Eso ayuda mucho al régimen. Ustedes, por ejemplo, no saben que el subsecretario de Desarrollo Social, el subsecretario de la Cerezón, Nemer, que fue secretario particular de Chauffet, secretario de Gobierno en el Estado de México de Peña, ahora es subsecretario de Desarrollo Social, el encargado de manejar los programas supuestamente para combatir la pobreza. Porta
un reloj que vale 3 millones de pesos. Bueno, 3 millones de pesos. En otros países, si esto se da a conocer, es un escándalo. Un escándalo. Además, con la ironía de que como el responsable de combatir la pobreza trae un reloj de 3 millones de pesos. Es un insulto. Bueno, en nuestro país lo dio a conocer la revista Proceso, nada más, pero ni siquiera se sabe. Y aquí vamos a poner el ejemplo. Aquí, en honor a la verdad que es revolucionaria, que es cristiana, la mentira es reaccionaria, que es el demonio. A ver, que levanten la mano los que sabían, en honor a la verdad, de que Neymer tenía un reloj de 3 millones de pesos. Levanten la mano los que lo sabían. Bájenla, levanten la mano, pero volteen a ver los que no lo sabían. ¿Sabían cómo nos tienen? Bueno, un pilar es el control de los medios de información. El otro pilar que sostiene al régimen corrupto, el tráfico con la pobreza de la gente, la compra de los votos. Por eso hay que orientar mucho a la gente para que no se deje engañar. Ya quedamos que voy a regresar a Capozalco, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Ya vamos avanzando. Te doy un dato nada más para que vayan contentos. Miren, en las encuestas que se levantan en el Distrito Federal, ya Morena está en el primer lugar en la ciudad.